Buenos días, señores sinoidales. Soy Nora Ligia Heredia Viveros, estudiante del doctorado en Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad para la Cooperación Internacional de México. El día de hoy, 5 de diciembre del 2019, presento mi proyecto final de graduación que lleva como título Desafíos y oportunidades de la resiliencia urbana en Bogotá, una reflexión desde el enfoque social en el ámbito del desarrollo sostenible capitalino. Vamos a ver algunas situaciones de estructura de todo lo que tiene que ver con la investigación y cómo se desarrolló. En primera instancia vamos a trabajar los antecedentes. El estudio está enmarcado en la problemática del cambio climático que es generado como efecto de la inadecuada manipulación de los recursos naturales por el ser humano con la despiadada explotación de los mismos sumados a la inclemente emisión de gases. En un principio, el título de este problema, el nombre de este problema fue calentamiento global, pero es sinónimo. Lo que pasa es que se transformó el léxico asociado, pero de todas formas se conformó como una pesadilla actual del mundo. La directa y fuerte relación entre las consecuencias del cambio climático y el desarrollo sostenible traen para las poblaciones efectos en la salud y la calidad de las comunidades. Dichas consecuencias en las urbes lleva al mundo entero a plantear nuevos desarrollos para las ciudades del futuro. Surge el planteamiento de la aplicación de herramientas para la preservación urbana sin el sacrificio del planeta, como la resiliencia urbana, que es la que nos convoca en este momento, que es definida por León, un investigador versado en el tema, como la capacidad de una ciudad para recuperarse de eventos negativos de forma expedita y eficiente, y depende de diversos factores, incluyendo la densidad del evento y los recursos de emergencia disponibles. En vez de tratar de evitar las fallas, la resiliencia es una recuperación eficiente de la ciudad. En ese contexto podemos ver en la parte izquierda de sus pantallas, ven un asentamiento humano de Bogotá en el 2018, como las comunidades ilegales que están buscando hábitat en la ciudad capital, como las migraciones a tres niveles, las migraciones urbanas, o sea, de otras ciudades, las migraciones de tipo del campo, o sea, de tipo rural, y las migraciones internacionales han hecho de Bogotá una ciudad donde se encuentran muchos asentamientos ilegales. Ustedes pueden ver cómo la urbanización ilegal se está comiendo la montaña, poniendo en riesgo grandísimo la comunidad que allí habita. Entonces tenemos una situación importante cuando hablamos de la rueda de la resiliencia urbana. Quiere decir que todas las comunidades, las organizaciones del Estado, organizaciones particulares, ONG y las personas tienen que trabajar en eso. A eso se suma también la importancia del factor del desarrollo empresarial. Las empresas también deben estar pendientes de los aspectos de la resiliencia. Vemos a su derecha un cuadro donde se grafica el desarrollo de una ciudad versus el tiempo. Cuando la ciudad va creciendo, se incrementan los riesgos de desastres naturales o artificiales. Naturales, la propia naturaleza, cuando se comen la montaña, cuando se comen los ríos, cuando desvían ríos, cuando secan los humedales para construcción, tarde o temprano la naturaleza vuelve contra eso que no es lo de ella. Entonces ahí surge el impacto. Entonces la ciudad, si está preparada, es resiliente y se recupera, y si no está preparada, no se recupera. En la parte inferior de sus pantallas pueden encontrar ustedes la compactación urbana que ha sufrido Bogotá. Al lado izquierdo encuentran cómo era Bogotá en el 2018, y ahora en el lado derecho ustedes encuentran cómo es Bogotá en el 2019. Entonces tenemos que los elementos de color verde son los asentamientos y la congregación de los asentamientos urbanos como se han dado en Bogotá.
Entonces vemos la justificación de este proyecto está basada en relevancia y pertinencia. La relevancia es que las investigaciones sobre la resiliencia urbana proporcionan información para el desarrollo de estrategias y recuperación frente a los riesgos artificiales o naturales, como lo habíamos dicho antes, facilitando a las urbes incrementar su desempeño. De igual manera, permiten identificar posibles relaciones de causa-efecto de los desastres ambientales para desarrollar planes de prevención. La pertinencia es que las ciudades son sistemas complejos y asentamientos urbanos ilegales generan impactos negativos sobre el medio ambiente. Por ello, se necesita que el Estado, a través de investigaciones de este tipo, genere herramientas para que las comunidades se apropien conformando de escenarios resilientes que van a asegurar la mayor seguridad y minimizando el nivel de riesgos de desastres. En la parte central vemos los orígenes, causas, qué pasa, luego el por qué se está dando eso, luego las causas para que se den esas situaciones y luego en las urbes qué está pasando respecto al calentamiento global y cuáles son los riesgos. Encontramos todas las situaciones que les estaba exponiendo anteriormente y que vamos a ver aquí con mayor detenimiento. El deterioro ambiental, contaminación ambiental, incremento de riesgos, deterioro del planeta, crecimiento desordenado de ciudades, especies en peligro de extinción, deterioro de la vida, aumento de la explotación de los recursos naturales, asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. ¿Cuál es la solución? La resiliencia urbana. ¿Por qué? Porque tenemos que prepararnos para todos esos sistemas. Algunos datos importantes fueron que la Red de Investigación del Cambio Climático Urbano, UCCR, calculó en Bogotá en el 2008 que para el 2050, cuando se tenían 3.400.000.400 habitantes, que para el 2050 iban a estar 6.300.000 habitantes. Entonces se decía, para más o menos el 2000, para el 2050 vamos a tener una producción, perdón, una estadística de habitantes de Bogotá casi el doble de lo que había en el 2008. Estamos viendo que para el 2019 en este momento hay más de 7.400.000 algo de habitantes, lo que quiere decir que hasta las estadísticas se quedaron cortas en lo que es el desarrollo urbano de Bogotá para generar vivienda para los asentamientos humanos foráneos y naturales, quiere decir los bogotanos que viven en Bogotá o los habitantes que llegan por diferentes circunstancias a vivir a la capital. Vemos que el planteamiento del problema se trabaja a varios niveles. La sostenibilidad ambiental urbana debe generar acciones de sostenibilidad ambiental con herramientas para el crecimiento, como basado en políticas de alineamiento normativo, en presupuestos financieros y en transmisión de capacidades. La prioridad actual, ¿cuál es? El sostenimiento del planeta y los desarrollos urbanos. ¿Qué requiere Bogotá? Requiere replantear el uso del suelo urbano, evaluar el modelo de desarrollo y crecimiento urbano, evaluar el capital social y natural de la capital y un análisis de ordenamiento territorial. Teniendo en cuenta toda esta situación, surge la pregunta: ¿qué importancia tiene la resiliencia urbana como una estrategia relacionada con la evaluación del riesgo y las herramientas para afrontar los desafíos sociales del desarrollo sostenible a los que se enfrenta Bogotá como consecuencia del calentamiento global? La situación es bien compleja, por ello se genera la hipótesis de que la importancia de la resiliencia urbana radica en el hecho de ser una estrategia relacionada con la evaluación del riesgo y las herramientas para afrontar los desafíos sociales del desarrollo sostenible a los que se enfrenta Bogotá como consecuencia del calentamiento global. Vemos entonces que los objetivos general y específicos de la investigación fueron: el objetivo general, establecer la importancia que tiene la resiliencia urbana como una estrategia relacionada con la evaluación del riesgo y las herramientas para afrontar los desafíos sociales del desarrollo sostenible a los que se enfrenta Bogotá como consecuencia del calentamiento global. Y los específicos, determinar la importancia que tiene la resiliencia urbana para la ciudad de Bogotá. 2. Evaluar el contexto de la ONU si Bogotá es una ciudad resiliente. 3. Identificar el actual modelo de desarrollo urbano, los factores de resiliencia urbana a los que se enfrenta Bogotá como consecuencia del calentamiento global. Y 4. Examinar los desafíos sociales que encara Bogotá en el marco del desarrollo sostenible como consecuencia del calentamiento global.
miramos que la metodología que estamos trabajando es no experimental, transversal, descriptiva, de tipo exploratorio documental. Documental porque nos basamos en todo el paquete de documentos legales, de estudios e investigaciones que tuvimos a nuestro alcance para poder trabajar la investigación. Entonces, documental con diferentes instrumentos. La base de la plataforma de información fueron los documentos oficiales. El modelo de la CEPAL llamado MASU y el modelo de clasificación de las ciudades resilientes según la ONU. Todo esto comparado con el modelo de crecimiento urbano. El método fue cualitativo-cuantitativo y se trabajaron en matrices para el análisis de la información, la MICMAC y MACTOR. MICMAC y MACTOR son matrices duales, quiere decir que sirven para análisis cualitativo o cuantitativo, por eso en este caso nos parecieron bien acertadas. Los resultados se trabajaron basados en esos 4 elementos, en los instrumentos de recolección, en las 2 matrices de análisis y se trabajó la información de manera pertinente para poder contrastar la hipótesis con los resultados esperados. La evaluación para considerar una ciudad resiliente según la ONU Habitat, como les había dicho, es uno de los instrumentos de medición, tiene 10 elementos que todos deben estar coordinados y afinados para que la ciudad se considere resiliente. Ahora, si falta 1, 2 o 3 es plan de mejora, pero si faltan y se dejan sin el plan de mejora, entonces no se va a cumplir con las exigencias de la ONU para las ciudades resilientes. Por lo tanto, Bogotá falta con algunos y nos tocó entonces generar un plan. O sea, tenemos los bogotanos y las personas asentadas en Bogotá que generar un plan de acción debido a que no pasamos la evaluación de la ONU. No somos ciudad resiliente. Cuando estamos evaluando a Bogotá frente al modelo MASU de la CEPAL, estamos viendo que son 4 elementos: análisis de forma, funcionalidad estructural y de procesos. Bogotá en análisis de forma saca 4, en funcionalidad 2, en análisis estructural 3 y en análisis de procesos 4. No se raja, pero no está en una situación boyante como para trabajar el elemento. Respecto a MICMAC, matriz de impactos usados, vemos la gran dependencia que tienen todos los elementos y las variables a trabajar. Ustedes pueden ver en rojo la relación constante de dependencia directa y en azul la relación más débil. Por lo tanto, esa relación de líneas rojas de alto grado de dependencia nos está marcando que si se modifica un factor, el otro también es modificado. Con respecto al MACTOR de las influencias de los actores, estamos viendo que todos los actores presentados, todos los actores que intervienen en esto tienen gran responsabilidad y tienen una situación muy comprometedora. Pero los que más puntaje tienen son la sociedad civil y las constructoras. Quiere decir que nosotros no somos sociedad resiliente, no estamos preparados y las constructoras por su afán de desarrollo urbano tampoco nos están facilitando. Las conclusiones que sacamos son a 5 niveles. Tenemos en el concepto de la resiliencia pertenece a un grupo de conceptos de actualidad, pero va mucho más allá. En el Estado colombiano y mediado por las alcaldías, menores y mayores de Bogotá tienen que estar afinadas, enraizadas para trabajar de manera coherente. Los procesos, la resiliencia urbana es un proceso, no es una moda. Tenemos que prepararnos como parte de ese proceso. El desarrollo sostenible es uno de los factores determinantes para el desarrollo sostenible ante las comunidades internacionales. Y en lo urbano, los desarrollos urbanos tienen que ser consecuentes con la resiliencia. No se puede construir en lugares de alto riesgo. Tenemos que, como recomendación, la planeación distrital y el IDU tiene que estar más pendiente de la resiliencia y de no autorizar construcciones en ciudades de riesgo, en partes de la ciudad que es de riesgo.
incorporaciones ilegales deben moverse a sitios de menor riesgo, se deben identificar las fuentes, se debe trabajar sobre la situación, el Estado colombiano y la alcaldía tienen que tomar más injerencia y sobre todo las comunidades tienen que estar más pendientes de lo que se tiene que hacer. Muchas gracias.